bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de carbohidratos en este segundo video sobre la reactividad de este tipo de compuestos y cómo se comporta, cuáles reactivos pueden afectarlos y las condiciones de cada una de estas reacciones. Vamos a comenzar con reacciones que aplican principalmente a los monosacáridos, aldosas y o cetosas. La primera reacción que vamos a analizar tiene que ver con la formación de glicósidos. Recordemos que un glicósido es un carbohidrato en donde el carbono anomérico ha sido enlazado para formar un acetal. Los glicósidos transforman el carbohidrato en un azúcar no reductor. Entonces, en este ejemplo tenemos a la salicina, el cual es un glicósido natural presente en la corteza del álamo y el sauce. Entonces, veamos acá cómo el carbono anomérico, el OH que correspondería estar en el carbono anomérico, está enlazado, o sea, no está libre. No importa el tipo y la forma del grupo R que está unido a ese oxígeno, este enlace transforma el compuesto en un acetal, pasa de hemiacetal a acetal y se vuelve un azúcar no reductor. Algo importante es que un glicósido ya no puede mutarrotar, o sea, si quedó en posición alfa, ese grupo seguirá siendo alfa siempre, o si queda en posición beta, seguirá siendo beta siempre, no puede moverse. La reacción de formación de glicósidos es únicamente para el carbono anomérico. Eso quiere decir que el carbono número 1 de las aldosas o el carbono número 2 de las cetosas. Aquí vemos cómo la beta-D-glucopiranosa reacciona con el metanol en un medio ácido. Se va a dar la reacción de formación de acetal, en donde el OH en posición beta, que estaba libre, o sea que es de un azúcar reductor, se va a enlazar y va a formar, en este caso, el grupo metoxi, debido al alcohol con el que está reaccionando, y transformamos el compuesto en un glicósido. El nombre del compuesto también va a cambiar, se va a nombrar primero el grupo R que estamos añadiendo, sin necesidad de mencionar el oxígeno, y eliminamos la terminación osa por óxido. Entonces esos son dos indicadores que ya este monosacárido dejó de ser un azúcar reductor y se transformó en un azúcar no reductor. Esta reacción, repito, puede afectar a cualquier carbono anomérico libre. Cualquier carbohidrato que tenga este grupo libre puede reaccionar. Principalmente van a ser los monosacáridos, pero también podría ocurrir en disacáridos reductores también. Algunos ejemplos de glicósidos que ya también hemos mencionado están los N-glicósidos. Los ejemplos más importantes vamos a tener las bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Todas se enlazan al azúcar correspondiente a la ribosa o a la desoxirribosa por el nitrógeno que tiene el hidrógeno marcado, y ahí comienza la formación de nucleósidos y nucleótidos, que ese tema lo analizaremos en ácidos nucleicos. Vean acá cómo la posición donde estaba el carbono anomérico se enlaza con un nitrógeno, por eso se llama un N-glicósido, para enfatizar de que está enlazado a un nitrógeno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a la ribosa enlazada a la citosina.
Una segunda reacción y las que van a seguir a continuación tienen que ver con el carácter de poder reductor u oxidante de estos compuestos. Entonces, los monosacáridos se pueden reducir y se pueden oxidar. Entonces vamos a aprender qué reactivos los pueden reducir o los pueden oxidar, cómo se llama la reacción y qué tipo de producto da. En este primer caso tenemos una reacción de reducción. Una reducción de monosacáridos. El único grupo que puede reducirse es el grupo carbonilo de la aldosa o de la cetosa. Y se va a formar un grupo reducido que corresponde a un alcohol. O sea que el carbohidrato deja de tener su grupo carbonilo. Y por supuesto deja de ser ya un monosacárido. Y se convierte en un alditol. Esta reacción se llama formación de alditoles. Puede ocurrir con agentes reductores. Recordemos algunos de los agentes reductores que hemos estudiado anteriormente. Tenemos el borhidruro de sodio y tenemos el hidrógeno con níquel. Esos dos reactivos pueden reducir el grupo carbonilo de la aldosa o de la cetosa y formar un alditol. Con respecto al nombre del compuesto, lo que hacemos es sustituir la terminación osa del monosacárido por itol del alditol. Entonces se forma el glucitol, en este caso a partir de la glucosa. Todos los demás grupos hidroxilo se mantienen en la misma posición. No hay ninguna variante. Entonces, el nombre de los alditoles va a ser muy parecido al de su predecesor del carbohidrato con la terminación itol. Tenemos el eritritol a partir de la eritrosa, tenemos el manitol a partir de la manosa y tenemos el xilitol a partir de la silosa. Otra reacción que tenemos a continuación son las oxidaciones. Existen tres diferentes reacciones de oxidación que pueden ocurrir en los monosacáridos. La primera de ellas va a darse cuando ocurre una oxidación del grupo carbonilo y se va a dar la formación de ácidos aldónicos. Ácido aldónico. Existen varios reactivos que pueden hacer esto. Uno de ellos es el ya conocido como reactivo de Tollens. La diferencia del reactivo de Tollens con los otros agentes oxidantes para formación de ácidos aldónicos es que precisamente el reactivo de Tollens no forma el ácido aldónico, sino que forma la sal del ácido aldónico. Esto debido a que la preparación del reactivo de Tollens se da en un medio básico por la presencia de amoníaco. Entonces, el ácido aldónico que se forma inmediatamente se desprotona y forma la sal del ácido aldónico. Posteriormente podemos cambiar el pH, neutralizarlo con un ácido y ahí sí obtenemos el ácido aldónico original. Entonces, una aldosa, una cetosa se pueden oxidar para formar ácidos aldónicos con el reactivo de Tollens. Recordemos que la formulación del reactivo de Tollens contiene nitrato de plata en un medio amoniacal. En el caso del nombre de una sal de un monosacárido, vamos a sustituir la terminación osa por la terminación onato, que indica que estamos en presencia de un ácido carboxílico, la sal de un ácido carboxílico, perdón. Y se observa que este grupo queda desprotonado.
para formar la sal. Y para los que lo hicieron, lo que lo hemos hecho en laboratorio con aldehídos y cetonas, recordemos que la reacción del reactivo de Tollens va a darnos la formación del espejo de plata, o sea, se va a formar plata metálica, la cual se deposita en el recipiente donde ocurre la reacción. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos de esa reacción de formación del espejo de plata, que se ha dado por una reacción redox. Otras variantes, vamos a verlas más adelante. Entonces aquí tenemos como una hexosa, una aldohexosa, da la formación de la sal del ácido aldónico. Recordar que los glicósidos ya no pueden reaccionar, entonces un glicósido no va a dar positiva este tipo de reacciones, tanto la reducción como la oxidaciones. Otra reacción que conocemos, ya que se abarca en el laboratorio, es la reacción de Benedict y Fehling, que también va a dar a la formación de ácidos aldónicos. Entonces el carbohidrato, en su estructura de Fischer, se va a oxidar el aldehído para formar el ácido carboxílico, que vamos a conocer como ácido aldónico. Recordemos que en el reactivo de Benedict o Fehling se utiliza sulfato de cobre, el cual es de color azul. El cobre está en un número de oxidación de +2. Cuando ocurre la reacción redox con el reactivo que se va con el monosacárido que reacciona, el cobre +2 pasa a ser cobre +1, el cual tiene un color naranja. En este caso va a formar óxidos de cobre, por eso se observa ese precipitado naranja ladrillo. El carbohidrato va a formar el ácido aldónico, entonces lo que vamos a hacer es colocar al inicio la palabra ácido y la terminación ónico del ácido aldónico, sustituyendo la terminación osa del carbohidrato. Esta reacción es positiva para aldosas y cetosas. ¿Cómo es que una cetosa da positiva una reacción si su grupo principal es una cetona? Y cuando estudiamos cetonas, estas no se podían oxidar. Aquí tenemos un esquema de un equilibrio que ocurre entre una cetosa y una aldosa. Ese equilibrio siempre está ocurriendo en disolución acuosa. Por lo tanto, la cetosa en algún momento es una aldosa y en ese caso la reacción ocurre. Por eso las cetosas pueden dar positivo reacciones de oxidación, a diferencia de las cetonas que no daban reacciones de oxidación. La sal del ácido carboxílico, si fuera el caso en una reacción con Tollens, o el ácido en sí, siempre tiene que ocurrir en el carbono 1. No puede darse en el carbono 2, en donde estaba el carbonilo originalmente. Esto para las cetosas. Otro reactivo que funciona como un agente formador de ácidos aldónicos es el bromo en agua. Este reactivo hace exactamente lo mismo que el reactivo de Fehling y Benedict. Y como está en un pH levemente ácido, se forma el ácido aldónico. Entonces es una variable. Un ejemplo acá de algún ejercicio que nos podríamos enfrentar. Dice, prediga los productos de oxidación de los siguientes compuestos con el reactivo de Tollens. Entonces, aquí tenemos aldegliceraldehído, es un azúcar reductor, por lo tanto, este grupo aldehído se va a formar en una sal. Tenemos un azúcar reductor. En la opción B, tenemos una pentosa, una aldopentosa,
el cual tiene su carbono anomérico libre. Entonces sí puede dar positiva la reacción y va a formar la sal del ácido carboxílico en esa posición. La opción C, tenemos un azúcar no reductor, por lo tanto no reacciona. ¿Por qué razón? Porque observamos que el grupo del carbono anomérico no se encuentra libre, se encuentra enlazado en forma acetal, por lo tanto da negativa la reacción. Y la opción D, el ejemplo D, va a dar positiva la reacción porque el grupo OH se encuentra libre. Cuando observamos precisamente una estructura como esta, en donde el enlace con el OH no especifica si es alfa o beta, lo único que indica o que nos quiere dar a entender es que no interesa si es alfa o beta precisamente. Puede estar en cualquiera de las dos. Y en ambos casos es un azúcar reductor, por lo tanto la reacción es positiva. Este enlace que está marcado aquí como último se conoce con el enlace glicosídico. Es el que une dos o más monosacáridos para formar estructuras más complejas. Enlace glicosídico. En este caso es un enlace glicosídico en posición alfa. ¿Por qué? Porque el que tiene el carbono anomérico, que es este primer carbohidrato, el enlace se dirige hacia abajo. Entonces es un enlace alfa. Pero además es un enlace glicosídico alfa entre los carbonos 1 y 4. 1 correspondiente al carbono del primer monosacárido y 4 al carbono número 4 del segundo monosacárido. Otra reacción es la formación de osazonas. Este reactivo para formar osazonas es el que ya hemos visto también en aldehídos y cetonas, que se llama el 2,4 dinitrofenilhidracina o solamente la fenilhidracina. Recordamos que es el reactivo que se utilizaba para identificar aldehídos y cetonas del resto de grupos funcionales. Se formaban precipitados de colores entre amarillo, naranja y rojo. Es exactamente igual con una aldosa y una cetosa. Se va a formar la osazona, en donde la osazona va a corresponder a dos iminas en los carbonos 1 y 2. Por lo tanto, no importa si el monosacárido es una aldosa o si el monosacárido es una cetosa. En ambos casos, la prueba va a dar positiva porque ambos grupos, el carbono 1 y 2, van a formar la imina. Entonces, este grupo se conoce como una osazona. No es importante detallar cómo se nombran las osazonas, no es objetivo de esta presentación. Otra reacción de oxidación, una segunda reacción de oxidación, se llama formación de ácidos aldáricos. Cuando se forma un ácido aldárico, quiere decir que el carbono número 1 y el último carbono se oxidan y se va a formar un diácido carboxílico. Para generar esto necesitamos un agente oxidante mucho más fuerte que el bromo, que el Felling, que Benedict, que Tollens, y va a corresponder al ácido nítrico con calentamiento. Entonces, aldehídos, aldosas y cetosas van a dar positiva la formación de ácidos aldáricos, en donde se oxida el primero y el último carbono de la estructura. El nombre del compuesto, vamos a poner primero la palabra ácido y sustituimos de la terminación osa por la terminación árico. Entonces nos indica que los dos carbonos están oxidados. Y por último, tenemos la reacción de formación de ácidos urónicos.
El ácido urónico se da cuando ocurre una oxidación del último carbono de la estructura. Si es una hexosa, el carbono 6, si es una pentosa, el carbono 5. El reactivo que se necesita son reactivos enzimáticos, eso ocurre en nuestro cuerpo a nivel de metabolismo. Enzimas actúan directamente sobre los monosacáridos y oxidan ese carbono número 6. Eso sería la formación de un ácido urónico. Entonces, vamos a añadir la palabra ácido al inicio del nombre y sustituimos la terminación osa por la terminación urónico y le damos el nombre al compuesto. Cabe recalcar en esta reacción que es la única que puede ocurrir también en forma de Haworth. La estructura mantiene su estructura cíclica porque el grupo carbonilo no ha sido afectado. En todas las anteriores formaciones de alditoles, ácidos aldónicos, ácidos aldáricos, no se puede volver a ciclar la estructura porque el grupo carbonilo, aldehído o cetona se perdió. Los ácidos urónicos y principalmente la oxidación de la glucosa por medio de enzimas funciona muy bien para desintoxicar alcoholes y fenoles que han ingresado en nuestro cuerpo de forma involuntaria o voluntaria, ¿verdad? Entonces es una manera de poderlos atacar y desechar por medio de la orina. Entonces es una reacción realmente importante. Hasta acá la parte de reactividad de los monosacáridos. En realidad son pocas reacciones, pero es importante tener presente esos fenómenos de reducción y de oxidación que pueden ocurrir en los monosacáridos. Saludos.